Hola, bonitas. Vengo a hablar hoy de las diferencias entre opresión y discriminación. Voy a intentar hacerlo muy rápido y muy fácil, pero creo que es necesario hacerlo porque es un tema que crea mucha confusión. ¿Vale? Sobre todo cuando se dice que una mujer está oprimida y un transfemenino sufre discriminación y no opresión. Y eso me da la sensación de que se toma muchas veces como si fuese una competición, ¿no? Como si sufrir opresión significase que sufrimos mucho más que la peña que sufre discriminación. Y no es una competición por el sufrimiento individual, simplemente son palabras que responden a causas, motivos, estructuras, etcétera, distintas de por qué una sufre opresión y por qué el otro sufre discriminación. Por tanto, insisto, no es una competición para ver quién sufre más, ni mucho menos, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Vale, una opresión es la relación de desigualdad, pero dependencia entre dos grupos sociales. Hay bastantes ejes de opresión. Bueno, para mí hay tres, ¿no? El racial o étnico, el económico y el sexual. Luego podríamos hablar de la relación humanos, resto del universo, pero que sería el eje especista, ¿no? Se dice, pero como no es puramente humano, no quiero meterme ahora en ello para no confundir más, ¿vale? Los términos. Pero si lo buscáis y os interesa el tema, eso también existe, vais a encontrar info y está guay saberlo y conocerlo. Vale, el tema. Hemos dicho que es una relación de desigualdad, pero de dependencia. Es decir, hay una clase social opresora, que es la dominante, en el eje sexual serían los hombres, una clase social oprimida, que es la clase sumisa, bla, bla, explotada, que en el eje sexual seríamos las mujeres. Entonces, de desigualdad está claro por qué, ¿no? Hay una que oprime a la otra, hay una que tiene unos privilegios que la otra no tiene, hay una que explota a la otra. Por eso decimos desigualdad. ¿Por qué dependencia? Porque los hombres no pueden mantener el sistema patriarcal sin las mujeres. Es decir, el sistema patriarcal necesita de la clase oprimida, que son las hembras, para seguir explotándolas, tanto sexual como reproductivamente, como a nivel de trabajos invisibilizados, etcétera, etcétera. Pero necesitan a la mujer, no quieren excluirla del sistema, quieren mantenerla en el sistema, pero de forma sumisa, es decir, como clase oprimida. ¿Por qué la necesitan y por qué la quieren mantener en esa clase oprimida? Porque esa existencia de las mujeres como clase oprimida es lo que hace posible que los varones sean la clase opresora y por tanto es lo que hace posible que los varones tengan sus privilegios. Otro eje en el que se ve muy claro es en el económico. Por ejemplo, un burgués, por poner palabras que todas entendamos, un burgués necesita de la clase obrera para poder existir. Es decir, sin la clase obrera, él no tendría sus privilegios económicos que tiene. Por tanto, no quiere excluir a la clase obrera del sistema económico capitalista, sino que quiere mantenerla allí, ahora eso sí, de forma sumisa, ¿no? Siendo él siendo solo la clase dominante la que goza de esos privilegios. O sea, en resumen, que es una relación de desigualdad porque hay una clase que explota y oprime a la otra, pero de dependencia porque la que explota necesita a la clase explotada para poder mantener sus privilegios y ese sistema en tanto que clasismo. Eso es la opresión. Perfecto. Vamos con la discriminación. Vale, la discriminación es dar un trato distinto y peyorativo a una persona o un colectivo, un grupo de personas, por cuestiones de salirse de la norma social. Por ejemplo, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de religión, por cuestiones de capacidades mentales o físicas, por cuestiones de edad o por cuestiones de orientación sexual y, por supuesto, por cuestiones de romper los roles de género. Es el ejemplo que he dicho al principio, un transfemenino, por ejemplo, rompe con la norma social estricta de los roles de género asignados a un hombre son tales. Como rompe con estos roles de género, eso, con la norma social, se le discrimina. Diferencias entre discriminación y opresión. A la persona que se la discrimina o al colectivo que se le discrimina es un colectivo que la sociedad no necesita. Es decir, el patriarcado puede funcionar perfectamente sin transfemeninos. Por tanto, por eso no los intenta mantener dentro del sistema, sino que los excluye. No cumples con la norma social establecida, por tanto, molestas al sistema patriarcal y además, como el sistema patriarcal no te necesita, lo que hace es discriminarte, es marginarte. Así que esa es la diferencia, ¿no? En la opresión vemos que es una relación desigual, sí, pero dependiente. No se excluye a la mujer del sistema patriarcal porque se necesita a la mujer en el sistema patriarcal, se necesita de seguir oprimiéndola, explotándola, etcétera, para que ese sistema funcione. En cambio, sí se excluye y sí se margina el transfemenino, entre otras muchas personas y causas. Digo transfemenino para poner un ejemplo claro, ¿no? Y que viene mucho a cuento porque es una discusión que sale mucho.
pues eso se le margina porque no se le necesita. El sistema puede funcionar perfectamente sin esa persona y como la persona además molesta porque está rompiendo con una norma social estricta, que son, por ejemplo, en este caso, los roles de género, se la echa del sistema, no se la quiere. Marginación, etcétera, etcétera, con todo el sufrimiento que eso puede conllevar, ¿no? Esa sería la diferencia. Por tanto, y repito, decir que una mujer está oprimida y que un transfemenino está discriminado no se hace aquí una apelación al sufrimiento de cada cual. Por eso no entiendo cuando la gente se dice, sí, pero si también los matan los transfemeninos y también están abogados a la prostitución, por ejemplo, ¿cómo podéis decir que no los oprimen? Insisto, no tienen nada que ver con el sufrimiento individual, tiene que ver con hemos visto que la opresión responde a un sistema estructural clasista que hay detrás, etcétera, y la marginación responde a que una persona rompe unas normas sociales y que al sistema no necesitar esa persona y no querer ver cómo le rompen sus normas sociales, la margina. Pero, insisto, no tiene que ver con el sufrimiento individual, tiene que ver con lo que hay detrás, ¿no? Con lo que causa esa opresión o lo que causa esa discriminación. Por tanto, insisto una vez más, pues que me parece que es una discusión que pasa muchas veces, cuando decimos que un transfemenino sufre opresión, no estamos negando el sufrimiento que este sistema pueda conllevar a esa persona, ¿no? Lo que estamos diciendo es que las causas de sufrimiento son distintas. Y ya está, pues espero que haya quedado claro. Si tenéis dudas, preguntas, críticas, lo que sea, comentarios. Y nada, es porque me parece muy importante saber hablar con propiedad, etcétera, porque hablar con propiedad, saber de dónde vienen las opresiones, que las causas o las discriminaciones, facilita mucho hacer un análisis más acotado, más real, ¿no? Más acertado de la realidad social que estamos viviendo. Y creo que hacer un análisis mejor es nuestra mejor arma, ¿no? Para poder estructurar una lucha, ver sus causas, ver el cómo se oprime, el cómo se discrimina, los porqués, el origen, etcétera. Saber todo eso y poder analizarlo bien va a facilitar mucho las luchas posteriores. Y nada, por eso me parece que son dos conceptos que es importante saber diferenciar y ya está. Un besito.